El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a Uno TV, el espacio de todos ustedes, los televidentes de este canal. Aquí ustedes evalúan, deciden, proponen y tienen la palabra. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co o del correo electrónico defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Porque con todos ustedes somos Uno TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. La construcción y reproducción de argumentos que estigmatizan no es algo propio de sociedades y épocas concretas. No es algo solo del presente o de un país en determinado momento. Es un fenómeno universal y tiene que ver con la esencia humana. Pero los medios de comunicación no han sido ajenos en la construcción de estigmas, de estereotipos, de prejuicios y de discriminaciones. Ese es el tema de hoy aquí en Uno TV, porque ustedes lo han pedido a través de nuestro correo electrónico defensortv1@gmail.com. Para ello nos acompaña en estudio el doctor Juan Camilo Díaz, comunicador y periodista con maestría en Educación y Desarrollo Humano, es analista de medios y cultura digital. Actualmente trabaja con el Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana. Bienvenido a Uno TV, Juan Camilo. Mario, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, Juan Camilo, salimos a preguntarle a los televidentes en qué espacios o narrativas sienten que la TV estigmatiza. Veamos qué contestaron. Bueno, yo pienso que en definitiva sí estigmatiza y digamos que un fenómeno muy repetitivo en los canales nacionales e incluso que venden producciones en el exterior son las series enfocadas en temas de narcotráfico, ahora todas estas temáticas de guerrilla y demás, definitivamente creo que refuerzan esa imagen negativa de Colombia, de un país conflictivo, un país con toda clase de problemas, entonces en definitiva yo pienso que sí estigmatiza. Estigmatiza mucho en el concepto de conseguir el dinero fácil, en que la gente puede llegar a hacer cosas indecentes para poder lograr el éxito. No se enfoca más en el estudio y en la superación personal. Sí, creo que la televisión estigmatiza a muchos personajes, más que todo en las novelas, por, digamos, algunos personajes racistas. Las mujeres bonitas solamente las veo en papeles de prepagos y eso, sí creo que estigmatiza la televisión. Estigmatizar pues es como poner una marca, una seña, no siempre, la mayor parte de las veces desfavorable, que hace que los televidentes tengan una percepción negativa de ese personaje, de esa región o de esa cultura. ¿La televisión estigmatiza, Juan Camilo? Yo creo que definitivamente sí estigmatiza. La repetición de ciertos comportamientos, la repetición de ciertas actitudes, hacernos creer que de alguna manera las personas de alguna región o por su color o por su forma de pensamiento actúan, hablan o de alguna manera se manifiestan con ciertos comportamientos y nos lo repiten a través de la televisión de diferentes formas, sí puede llegar a crear un concepto y a crear un imaginario, ¿no?, de que así son las cosas. Hace muchísimos años un teórico de la comunicación, George Gardner, él desarrolló una teoría que es la teoría del cultivo y él afirmaba en los años 70, que fue cuando desarrolló esa teoría, que las personas que están más expuestas a los contenidos televisivos tenían mayores probabilidades de creer que el mundo funciona tal y cual se lo mostraba la televisión. La televisión describe, ¿verdad? Lo que hace es entregarle características a personajes, regiones, etcétera. ¿Hasta qué punto llega la descripción y en qué momento se convierte en estigma? Yo lo que creo y considero en ese punto es que parte de unos elementos.
unos elementos que son de pronto socialmente reconocidos. Tal vez la belleza de la mujer de una región del país, la forma de hablar del hombre de una región del país, la forma de comportarse de algunos de la región norte del país. Coge algunos elementos y hay que tener en cuenta que la televisión lo que hace es representar. Es decir, la televisión jamás va a ser la realidad como tal. Lo que hace es tomar unos modelos, unos elementos base, y lo que hace a partir de eso es, llamemos, exagerar algunos elementos con tal de crear ficción, de representar. Pero se vuelve estigmatización cuando ya esos modelos o esos elementos los utilizan no de una manera, digamos, propositiva, sino cuando, por ejemplo, se quiere relacionar todo lo que tiene que ver con la cultura antioqueña como si fuera algo ya malo, traqueto, como si la mujer de Pereira fuera una mujer de pocos valores, como que el costeño siempre es bulloso, tomatrago y ruidoso, o como que el pastuso no tiene suficiente inteligencia. Cuando ya exagera esas cosas, cuando ya las vuelve como si fuera parte de una generalización y que todo funciona así en esas regiones y con esas personas, creo que sí estigmatiza. Es decir, cuando hace un énfasis que no es debido, que no es necesario, que no es útil a la narración, sino que busca un efecto momentáneo, a veces la risa, a veces la indignación, a veces simplemente llamar la atención. Sí, porque de alguna manera la televisión también caricaturiza, ¿no? Depende, uno puede ver una novela, un programa de concurso, un reality, un programa, una comedia, etcétera. Siempre va a buscar caricaturizar algo porque hace parte de la historia, hace parte del relato, y es también, a veces, en ciertas historias da como un descanso, ¿cierto? Es como un respiro para el televidente que sigue la historia. Pero a veces toma elementos, lo mirábamos ayer en algunos, lo mirábamos ahora en alguno de los testimonios, y es que, por ejemplo, tomar que todas las mujeres que son bonitas tienen que ser necesariamente prepagos o unas mujeres fáciles, pues me parece que no corresponde a la realidad. O que la rubia es tonta, por ejemplo, me parece que no corresponde a la realidad. En eso creo que quienes a veces producen, algunos de los que producen televisión, se equivocan porque están enviando un mensaje que es negativo y equivocado. Muy bien, también nos acompaña Armando Borrero, investigador y docente de la Universidad Nacional. Armando, para usted, ¿en qué formatos se evidencia más estigmatización? Creo que los dramatizados son los que promueven más estereotipos. Los guiones de los dramatizados por lo general se apoyan en ese mecanismo. Hay un estereotipo de lo que es la mujer de clase media, o hay un estereotipo de lo que es una persona con un trabajo de baja condición, o hay estereotipos regionales, ¿no?, que se apoyan en situaciones culturales, digamos, prejuicios por lo general, ¿no? Entonces, el dramatizado tiende a transmitir mucho estereotipo acerca de la condición de una persona por razones de género o de etnia o de tipo de trabajo, de posición en la sociedad o de origen regional. Muy bien, pero a uno le queda una preocupación como le debe quedar la preocupación a un libretista. Cuando se habla de prejuicios, de la recurrencia en el enfoque y en el encuadro de ciertas características. Por ejemplo, triángulo amoroso, mujer pobre que busca sobresalir, rico, solitario y tímido, mujer avispada que busca tumbarlos a los dos. ¿Cómo salirse de esas narrativas que han acompañado la forma de contar de las sociedades casi desde la oralidad de la antigüedad? Yo creo que el problema no radica en los libretistas, sino el problema radica en que nosotros como televidentes nos eduquemos audiovisualmente. Porque estos modelos que estamos hablando de estigmatización no solamente funcionan en la televisión, funcionan en el cine, por ejemplo. Cuando uno mira una película de terror, casi siempre hay una rubia tonta que es la que tiene que huir del asesino. Hay un asesino al cual desconocemos, hay una amiga de nuestra protagonista y siempre hay un afroamericano o un latino. Y siempre el primero que muere a los 10 minutos de la película o es el latino o el afroamericano. ¿Cómo conciliar esto con las estrategias audiovisuales? Una de las estrategias audiovisuales que utiliza un libretista o un director en la puesta en escena es buscar que el televidente o la persona que observa una narrativa audiovisual se sienta inteligente sabiendo qué va a pasar. Y utiliza lugares comunes, utiliza clichés, utiliza, digamos, narrativas que son repetitivas. ¿Cómo evitarlas
para lograr que el televidente sí en cualquier caso se sienta lo suficientemente inteligente y sepa lo que va a pasar? Es que de alguna manera lo que busca, como lo mencionaba ahorita el profesor y lo mencionan algunos de los testimonios, lo que busca la televisión de alguna manera es buscar esos lugares comunes en los cuales nosotros como televidentes nos sintamos representados y de alguna manera también busquemos esos sueños de muchos, de millones. Tú mencionabas ahorita el triángulo amoroso de la niña pobre, miserable, de un barrio marginado con un hermano cafre y unos papás buenos para nada, que se encuentra el rico multimillonario abandonado, totalmente infeliz, pero que se encuentran y se enamoran, pero ese es el sueño de algunos que durante años le han vendido que eso es posible, ¿cierto? Pero creo que de alguna manera esto ha sido tan recurrente y ha sido desde que existen los medios, incluso desde la oralidad con diferentes relatos, que es muy difícil hoy día que como televidente o como lector de unas imágenes y de una historia a través de la pantalla no quiera buscar algo diferente a eso. Recuerdo que hace un par de años se armó una polémica por una serie sobre paramilitares en uno de los canales privados del país y la gente, digamos, se ofendió y armó unas campañas sobre los 3 Caínes y este tipo de cosas y la gente protestó y se armaron campañas en redes sociales y sin embargo seguía siendo el programa número 1 en rating. Entonces, creo que la televisión produce contenidos que nos hace sentir de alguna manera identificados, nos presenta sueños y anhelos, pero no solamente de personas. Yo quisiera hacer énfasis en ese punto, porque también sería verlo de alguna manera. ¿Cómo se representa el matrimonio en la televisión, por ejemplo? Hoy es muy difícil decirle a un niño o un adolescente, crean la institución del matrimonio, por ejemplo, cuando frecuentemente en las historias, en los dramatizados, en las novelas, siempre se muestra el matrimonio como un espacio de infidelidad, de desespero, de traición, de conflicto. Entonces, creo que no es que tengan que mostrar las cosas como no son. Hay matrimonios que tienen muchos problemas, pero ¿por qué no podemos darle la vuelta y jugar a generar historias también que se acerquen a las realidades de muchos que son muy positivas? Muy bien, en Uno TV, ustedes, nuestros televidentes, tienen la palabra. Veamos nuestra primera tribuna. Hola, mi nombre es Juan y creo que deberíamos de cambiar un poco el estigma que tenemos sobre las narconovelas que nos han enseñado que la mujer puede conseguir todo fácilmente con atributos físicos y no con la inteligencia. Creo que la mujer es capaz igual que el hombre y tiene los mismos derechos que nosotros y creo que habría más igualdad si todos nos creyéramos el cuento. Con respecto a lo que dice el televidente, yo me rasco la cabeza porque me pregunto siempre, ¿qué fue primero? ¿La mujer que aprovechó su físico para ascender socialmente, seduciendo a un narcotraficante o al revés, el narcotraficante utilizando a la mujer bella en la vida real o en las narconovelas? Y lo que hace la televisión simplemente es representar lo que pasa allá afuera. ¿Por qué echarle la culpa a la televisión? No, yo soy convencido que lo primero que ha existido y ha existido siempre son mujeres hermosas que han querido progresar. Lo que pasa es que en la televisión se utiliza frecuentemente a la mujer como un objeto de consumo. Es decir, en la televisión es frecuente que, sí, los cuerpos voluptuosos, la belleza y este tipo de cosas, pero se utilizan es como un elemento de enganche, no como un elemento para poder mostrar la belleza de una mujer. Es decir, ¿pero no pasa en la vida real también? Puede pasar en la vida real, pero eso es generalizar, porque es hacer creer que toda mujer bonita entonces va a actuar de esa manera, o toda mujer rubia es tonta, y eso no funciona así. O una mujer que sea gordita y no tan bien parecida es una fracasada y una infeliz, y nadie pues le va a prestar atención, eso tampoco funciona de esa manera. Pero a lo que me refiero que no pasa en la vida real es si esos imaginarios no están incrustados en la identidad de las personas, en la cotidianidad, y no necesariamente a través de la televisión. Claro, el tema es que juegan a los extremos, entonces la que es bonita o todas las que son bonitas dentro de la historia son todas unas fáciles, mientras las que no son tan bonitas son tontas o son, digamos, no tan inteligentes. Es que se caen unos extremos a través de la televisión que son bastante peligrosos. Lo mencionaba ahorita desde la tribuna. ¿Qué pasa con el tema de las narconovelas?
las historias sobre Pablo Escobar, sobre los grandes narcotraficantes o los grandes delincuentes del país, por ejemplo, pues son historias que se tienen que dar en la televisión y en el cine colombiano y se deben dar. Y pasaron en la vida real, y más dramáticas de la que se mostraron. Claro, muchísimo más cruel de lo que lo muestra la televisión. La televisión jamás va a poder representar la crueldad de lo que significó todo esto. El problema radica es cómo yo estructuro la historia para que ese que fue cruel siga siendo cruel y no termine siendo el héroe y el protagonista principal de la historia. Luego la crítica va al tratamiento y a la trama en particular y no siempre a la construcción de personajes. Exactamente, y no a la televisión. La televisión es un medio excelente, la televisión es un medio que permite muchísimas cosas. La televisión es un medio, es una pantalla que nos permite distraernos y soñar con cosas que a lo mejor jamás lograremos alcanzar. Un poco como decían los televidentes, ¿por qué hacer más énfasis en eso que pasa en la realidad que en otras cosas? Que es la pregunta que hace habitualmente el televidente y que es legítima. Y es, ¿por qué hacer énfasis en ese prejuicio que es social, que está en la sociedad, que lo vemos en la calle y que no se inventó la televisión? Sí, qué bueno que le apostáramos desde la televisión y en general desde los medios de comunicación a historias que mostraran algo positivo, mucho más positivo, porque podemos estar enviando mensajes no muy positivos a la sociedad en general. Hay que tener en cuenta que hoy las franjas no existen. Hoy los niños y adolescentes pueden ver televisión a cualquier hora a través de diferentes plataformas sin ningún tipo, digamos, de censura, llamémoslo así, y hay que pensar que hoy al otro lado de la pantalla quienes producen televisión pues tienen toda una amplia gama de personas desde pequeñas edades hasta adultos y qué bueno tener una responsabilidad social mucho más grande y producir contenidos de calidad. Pasemos un momento a ver qué están diciendo nuestros televidentes del Canal 1 en las redes sociales. Diana Camacho. Bueno, Mario, en nuestra cuenta de Twitter, @Somos1TV, Tati Avellaneda nos dice: quiero felicitarlos por la variedad de contenidos y sus invitados, que se les nota el conocimiento en cada uno de los temas tratados. Pero ustedes, los televidentes, tienen mucho que ver. Nos sugieren temas a través de nuestro correo electrónico defensortv1@gmail.com, a través de las redes sociales. Ustedes son inquietos y aquí estamos siguiéndoles el paso. Diana. En Instagram también nos comenta Daelto: construir la paz es tarea de todos, más aún los medios de comunicación. Sin la menor duda, hay que construir paz, hay que construir reconciliación, hay que aprender a construir imaginarios de perdón, de reencuentro, de ponernos en los zapatos del otro y pensar que cabemos todos, como cabemos todos en la televisión. Diana. También Saleón Rayalpiso 87 nos dice: la televisión como herramienta informativa debería dejar de fragmentar los hechos que son de relevancia para nuestro país. La fragmentación como narración es propia de la televisión. Es necesario hacerla para poder cambiar de tema y ofrecer la mayor diversidad en los asuntos. El problema es la fragmentación en el tratamiento, la falta de seguimiento, la falta de continuidad y el olvido en el que el día a día hace que la televisión informativa, los temas más recurrentes y a veces los más graves, queden atrás y no se vuelvan a recuperar. Juan Camilo, recuperemos nuestro tema central. Se ha vuelto rutina encasillar para poder identificar a quienes están detrás de la pantalla. ¿Usted está de acuerdo con eso? Ese es un tema muy complejo porque habría que mirar de alguna manera quienes producen contenidos, quienes creen que les van a llegar esos contenidos y si realmente nosotros tenemos una capacidad crítica y analítica de mirar si eso lo debemos ver, cómo nos aporta, si es útil para nosotros. Ahorita, prestando la atención un poco a lo que hablaban los televidentes en las redes sociales, me llamó la atención el tema de la televisión como herramienta informativa y dejar de fragmentarme. Yo quisiera hacer énfasis en eso, porque a veces las historias no están bien encadenadas. ¿Por qué? Porque se crean para cierto tiempo y se expande y ahí ya se altera totalmente eso, pero también entendiendo la fragmentación es cómo yo estructuro el relato y cuál es el tipo de mensaje que quiero dar. Y a lo mejor puede haber una muy buena intención, pero termina siendo algo que no se recibe de la manera en que se quiso transmitir, porque tal vez ese encuadre, ese framing con el cual se quiso construir la historia no fue el apropiado. Yo creo que en un país tan complejo como Colombia, en un país con tanta situación que genera ampolla, que levanta ampolla a diario, los medios de comunicación y la televisión deberían tener una enorme responsabilidad en lo que transmiten. No es ocultar lo que sucede, es mostrarlo tal cual, pero hay que poner el contexto de las situaciones.
hemos pasado ahorita de las narconovelas a las bionovelas, ¿cierto? Sobre todo musicales. Ahora bien, yo quisiera hacer ahí una salvedad. Cada vez que uno ve una historia en la televisión que está basada en un hecho real, hay que tener en cuenta que ni siquiera el 10% de ese relato corresponde a la realidad. Está inspirado en hechos reales, pero todo el resto de la historia, el 90%, resuelve como ficción. Se resuelve como ficción. Hablemos del humor. ¿Cómo hacer humor? ¿Cómo hacer sátira? ¿No? Que es un género que hace énfasis en imaginarios, que hace énfasis en este tipo de estigmas sociales. ¿Cómo hacer ironía? ¿Cómo hacer sarcasmo y no caer en esto que estamos evaluando? Hoy día existen unas hipersensibilidades bastante peligrosas. Hasta hace unos años uno podía hacer humor respecto a las características de alguien de una región del país, pero hoy día ya corre el riesgo de una demanda o que lo traten de que se hizo matoneo o que es una ofensa. En los temas de religión pasa exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que soy un convencido de la libertad de expresión. Soy un convencido de que hay que reírnos un poco también de esta situación porque eso permite, pero también aprender a reírnos de nosotros mismos. mismos. A reírnos, pero también hay que entender que hacer humor no es fácil y que también quienes hacen humor tienen que hacer humor bueno. Claro. Muy bien, regresemos a las calles para escuchar a los televidentes que hacen posible este programa aquí en nuestra segunda tribuna. Mi nombre es Ana Beatriz. Mira, yo opino que el contenido de las telenovelas, el contenido en sí de la televisión no es muy bueno y sobre todo para esta época en donde los niños imitan todo. En otras partes del país inclusive en el exterior piensan que los colombianos somos unos mafiosos, que realmente no tenemos otra alternativa de vida, de empleo, que no estudiamos sino que nos dedicamos al dinero fácil. A mí me parece que eso no debe ser así porque el horario en que pasan las novelas y en el horario en que pasan estos programas es un horario de niños y ellos imitan todo. A mí me parece que debería ser más cultural. Hay tantas cosas tan bonitas de teatro, de cultura, de lectura, de temas más culturales, más bonitos que son más aplicables a los niños y sobre todo queremos fomentar mucho la lectura porque en este país, ahora en Colombia, no se lee nada. En mi época leíamos muchísimos libros, ahora no. Muy bien. A doña Beatriz quisiéramos decirle varias cosas, que los niños imitan todo, pero especialmente imitan lo que pasa en la casa, lo que pasa en la escuela, lo que pasa en la esquina, antes que lo que pasa en la televisión. La televisión solo legitima esos entornos, lo primero. Lo segundo, decir que los colombianos no tienen una tentación, por decirlo menos, a la cultura del atajo, al arribismo y al camino fácil sería mentirnos como sociedad. Eso está incrustado en nuestro ADN. ¿Cómo no narrarlo? Hay que narrarlo, eso forma parte de lo que somos, así somos. Bueno, respecto al primer punto, sí, es cierto que los niños imitan lo que pasa en casa, imitan lo que pasa en escuela, pero hay que tener en cuenta que hay estudios que indican, como un estudio que hicimos nosotros en la universidad, hay estudios que indican que un niño en promedio pasa más de 2.250 horas al año viendo televisión. Eso significa casi 800 horas más de lo que pasa en el colegio. Y entonces habría que pensar, si sigue imitando lo que pasa en casa o en escuela o realmente se nos volvió la televisión la principal herramienta educadora de los niños, teniendo en cuenta que muchos padres de familia utilizan los medios y la televisión como una especie de niñeras electrónicas. En segundo lugar, sí, tenemos unos problemas como sociedad, pero creo que la saturación de los relatos que solo hablan de esos problemas, lo que hacen es simplemente exponenciar, de alguna manera potenciar esas situaciones. Pero yo no sería tan radical de pensar que somos de la cultura del atajo, que somos de pronto muy facilistas y no estudiamos. Creo que en buena parte nos hemos creído el cuento de lo que la televisión nos dice que somos. Bien, ¿cómo aportar desde los distintos ámbitos? Desde la familia principalmente, y esto es un llamado muy especial a nuestros televidentes, ahí está el origen de los bienes y de los males. Desde la escuela, desde la academia, desde la formación, ¿cómo aportar en estas
ideas, en estas perspectivas de no estigmatizar, tanto en la vida cotidiana principalmente, que es muy importante que pase, como en las narrativas mediáticas? Lo primero es hacer un llamado de atención digamos, a los padres de familia. ¿Para qué? Para que entiendan que los medios de comunicación son una herramienta, son un medio, pero no son el fin y el único universo en el cual pueden encontrarse nuestros hijos. A los niños hay que abrirles espacios, como bien lo mencionaba un televidente, de lectura, de juego, de compartir en familia, pero no ganamos nada con que un niño, por ejemplo, no en la televisión, sino en un videojuego, si el niño quiere jugar, pues que salga al parque, no que esté pegado frente a la pantalla. Lo segundo es que considero que desde la escuela y desde las universidades, desde el sector educativo, se deben brindar estudios, se deben brindar opciones, aprendizajes para orientar a las familias, para orientar a los televidentes, a la sociedad en general, sobre el uso y el consumo responsable de medios de comunicación, especialmente de la televisión. Audiencias críticas. Audiencias críticas. Pero en el tema de la estigmatización es proponer, no caer en esa saturación, no caer en esas exageraciones. A quienes forman, a las facultades que forman esto, creo que hoy cada vez es menos frecuente encontrar en los planes de estudio de las facultades de comunicación y de medios audiovisuales aspectos como ética, aspectos como responsabilidad social y este tipo de cosas. Hacer televisión no es solamente manejar una cámara, hacer televisión no es solamente manejar un programa de edición o un generador de caracteres. Hacer televisión es generar un concepto, es crear un concepto y hacia eso debe apuntar. Muy bien, recuerden que es muy importante para el Canal 1 y para este programa escucharlos a ustedes de viva voz con sus dudas, quejas o inquietudes. Veamos nuestra tercera tribuna. Mi nombre es Francisco Orlando Beltrán y quiero decir que el Canal 1 es interesante por su periodismo. Por eso es el Canal 1, es una alternativa televisiva con sus aciertos y con sus cosas para mejorar, pero esa debe ser la alternativa en televisión. Juan Camilo, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, y a todos ustedes televidentes del Canal 1 los esperamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana en la cita. No se olviden de ver 1 TV. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o el correo defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, venir aquí a la Avenida El Dorado 85D 55 local 107, donde en cámara pueden decir, quejarse, manifestar sus inquietudes o sus sugerencias sobre nuestra programación. No olviden seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla, porque con todos ustedes somos 1 TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana. El anterior programa lo presentó RTVC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.